Muy bien, continuamos con la segunda parte, lo que quedó del video anterior, terminología y posición radiológica. Vamos a ver términos de relación y nos vamos a referir a términos de posición, términos anatómicos, que se utilizan para describir relaciones con partes del cuerpo que tienen, en este caso, un significado opuesto. Por ejemplo, medial y lateral. Plano medial o plano medio, si ustedes ven en el dibujo, sería la parte central o el eje central del cuerpo. Y en este caso vamos a definir todo lo que sea medial va a estar situado cerca de este plano medio del cuerpo. Y todo lo que sea lateral estará situado lejos del plano medio del cuerpo. De acuerdo con la unión al tronco, vamos a tener otros pares de términos de posición opuestos, que es proximal y distal. En este caso, si ustedes pueden ver en la primera figura, se las indico acá, en relación a la unión al tronco, el brazo, acá lo vemos, tendría su parte proximal sería el hombro y su parte distal, en este caso, sería la mano. Y en el caso de la pierna, la parte proximal unida al tronco sería la articulación coxofemoral y la parte distal sería el pie. Los dos términos de relación opuestos, cefálico y caudal. Cefálico diríamos todo lo que va en dirección hacia la cabeza o superior o craneal, y caudal sería todo lo opuesto, ¿sí? Dirección contraria a la cabeza o inferior. Tenemos también interior o exterior, todo lo interior o interno indica dentro de algo. Acá vemos que, por ejemplo, dice intravenoso, dentro de la vena. Todo lo exterior o externo indica fuera de algo, por ejemplo, exocardíaco, algo que localizamos fuera del corazón. Lo que es superficial y profundo. Lo que es superficial indica cerca de la superficie, profundo indica lejos de la superficie. Bien, seguimos con ipsilateral y contralateral. Ipsilateral sería estructuras que están en un mismo lado del cuerpo, por ejemplo, en este caso, manos y pie izquierdas de Ned Flanders. Y la que es contralateral, en este caso, son las manos derechas e izquierdas de Ned Flanders. Contralateral sería estructuras que están al contrario del cuerpo, ¿sí? Una al contrario de la otra. Muy bien, hasta acá, espero que lo hayan anotado. Esto hablamos mucho sobre estas cosas, lo que es cefálico, caudal, interno, externo, ipsilateral, contralateral, medial, lateral, ¿sí? Proximal, distal, así que bueno, todo eso lo tienen que ya tener e ir aceitando y empezando a hablar con esta terminología. Ahora vamos a ver los términos relacionados con los movimientos. Movimientos tenemos de extensión y flexión, son contrarios entre sí. La flexión es el movimiento por el cual, por ejemplo, los huesos u otras partes del cuerpo se aproximan entre sí, ¿no? La flexión disminuye el ángulo de la articulación. En cambio, la extensión aumenta el ángulo de la articulación. La extensión es el movimiento de separación, ¿sí? Entre los huesos o partes del cuerpo. También tenemos la hiperextensión. La hiperextensión es la extensión más allá de la posición neutra, correcta. De este lado se los muestro, sería la posición neutra y esta tendría una hiperextensión. Esta posición radiológica, si ustedes ven, les marco acá hasta el chasis, en el centro se colocó esta parte de la anatomía de la mano y muñeca que se llama túnel carpiano, proyección del canal o túnel carpiano. Con esta hiperextensión normal de la muñeca, la utilizamos en radiología y se trata de realizar una extensión más allá de lo normal en la muñeca para poder ver justamente ese canal.
donde pasan unos nervios. Bueno, esto después lo van a ver ustedes bien en lo que es anatomía. Tenemos también otra cosa que utilizamos mucho nosotros los radiólogos para hacer las posiciones de mano y de huesos de la mano, es la desviación cubital y la desviación radial. Esto siempre visto en posición anatómica. La desviación cubital haríamos, si quieren podríamos hacer el ejercicio, se me ocurre, de extender la mano derecha. Yo la estoy extendiendo en este momento, así si me quieren seguir. Extender la mano derecha y colocarla en supinación, es decir, con las palmas hacia arriba. Si efectuamos una desviación cubital, giraríamos la mano o desviaríamos la mano hacia el lado medial o interno del cuerpo, ¿sí? Y si haríamos la desviación radial, haríamos lo contrario, hacia el lateral o hacia el lado externo del cuerpo, ¿sí? Hacia el lado del pulgar. Repasando, por ejemplo, la mano, que esto sí nos solemos confundir al principio, lo que es la mano y el pie. Entonces, en una posición anatómica, la parte palmar sería la parte anterior de la mano y la parte dorsal sería la parte posterior. Y vemos la parte proximal que se acerca hacia lo que es la unión del tronco y la parte distal se aleja a lo que es la unión de todo el brazo con el tronco. Y en el pie podemos observar lo que es dorsal, sería la parte anterior del pie, y la que es la parte plantar sería posterior. Luego tenemos proximal, que es hacia el lado del tobillo, hacia el lado de la articulación con el tronco, y la parte distal, que son los dedos de los pies, lo más alejado al tronco. Otros términos comunes son la dorsiflexión y la flexión plantar del pie. La dorsiflexión, elevamos todo el pie hacia arriba, hacia la parte dorsal, hacia la parte anterior, y la flexión plantar es hacia abajo, hacia la parte inferior del pie. La eversión e inversión. La inversión giraríamos hacia la parte interna o medial, y la eversión giraríamos hacia el lado externo o lateral. Muy bien, acá en esta imagen podemos ver lo que es una posición normal y alineación correcta de la rodilla, que es la que dice normal, obviamente. Luego tenemos el genu varum y el genu valgo. Nosotros vamos a decir varo y valgo. Entonces en el varo podemos ver la deslineación de la rodilla, de la articulación de la rodilla, del fémur y la tibia, y vemos un ángulo de separación en la rodilla del lado externo lateral. ¿Sí? Y se los muestro acá si quieren. Vemos que acá se separan, o sea, un aumento del ángulo entre la articulación de la rodilla en la parte lateral, y un acercamiento en la parte interna. Y el valgo es lo contrario, tiene un aumento de la articulación en el sector interno de la rodilla y un acercamiento en la angulación en el lado externo o lateral de la rodilla. En este caso ni varo ni valgo están alineadas correctamente. Esto provoca que, varias causas, ¿no? Porque vamos a explicar que en la parte, si nosotros hemos alineado correctamente, el peso de nuestro cuerpo se va a distribuir aproximadamente la mitad en cada pierna, ¿sí? Entonces va a haber un desgaste inevitable con el paso del tiempo de la articulación de la rodilla, pero va a ser algo parejo. En cambio, en el varo y en el valgo, ustedes vean que el peso siempre va a estar acentuado en donde se juntan, ¿sí?, las articulaciones, y esto va a producir un desgaste. Eso genera un desgaste prematuro en esas zonas de sobrecarga.
¿sí? El peso se va a concentrar ahí. Por ende también va a afectar a las caderas y a los tobillos. ¿Qué lo puede causar estas desviaciones? Puede haber sido causada por algún tipo de lesión, puede ser hereditario, puede ser que una pierna sea más larga que otra, entonces produzca estas alteraciones, o puede ser generadas por desequilibrio o desgastes cuando caminamos o corremos, ¿sí? Vamos a continuar con la rotación medial y la rotación lateral. Son otros dos términos de movimiento contrarios. La rotación medial, en el caso que muestra la figura, está haciendo una rotación de la mano hacia el lado interno, hacia el lado medial, y la rotación lateral sería el efecto contrario, ¿no? Girarla hacia la parte externa del cuerpo. Esto también lo utilizamos mucho, a abducción y aducción. Abducción con B y D, abro, separo lo que es el cuerpo o la pierna del tronco. Y la aducción lo junto, ¿sí? Cierro junto, lo vuelvo a acercar al cuerpo. Esto lo utilizamos cuando hacemos la placa de tórax, hacemos una depresión. La depresión es descender una parte del cuerpo en sentido inferior, o sea, hacia abajo, hacia el sentido caudal. Y lo contrario sería elevación, movimiento de alzada o hacia superior, ¿sí? Muy bien, vamos a meternos ahora a lo que es principios de posición radiológica. ¿Cuáles son los criterios radiológicos? Tenemos que tener un método sistemático para evaluar las radiografías. Es decir, cuando yo realizo una radiografía, la debo controlar. ¿Controlar? ¿Qué controlo? Tengo que controlar primero que las estructuras que muestra sean las correctas y las solicitadas, ¿sí? Ejemplo, en una placa de tórax no puede faltar ninguna parte de la anatomía del tórax. Tiene que verse completamente el tórax del paciente. Luego veremos cuáles son las estructuras básicas que no pueden faltar. La posición, que sea una posición correcta, que no esté desplazado. La colimación y el rayo central sean las adecuadas. Recuerden que debemos colimar y debemos colocar alineado el rayo central con la anatomía, el plano. Los criterios de exposición significa que tengamos criterio a la hora de colocar los valores de exposición, que son el miliampere segundo y el kilovoltaje. Eso lo ven de acuerdo a las tablas de valores y en la práctica hospitalaria. Y los marcadores de la imagen son muy importantes. Generalmente marcamos el lado derecho del paciente. ¿Sí? Marcadores de la imagen e identificación del paciente. Lo identificamos con la fecha que se realizó el estudio y el nombre y apellido. Y por supuesto el marcador del lado anatómico, que es de plomo. Los marcadores del lado anatómico siempre deben existir, que nos indiquen el lado derecho o izquierdo. Dicho marcador debe colocarse en el receptor de imagen, quedar dentro de la colimación y no interferir con la anatomía en estudio. Estos marcadores son radiopacos. Acá les muestro el sector destinado a datos del paciente y fecha, que ustedes lo podrán haber visto en el taller de simulación. Los chasis generalmente tienen esa especie de etiqueta, donde luego la placa queda transparente y se pueden escribir o colocar etiquetas pegadas, o hay otros lugares que las imprimen. Y también tenemos los números y letras plomados. Acá podemos ver una placa de tórax, ¿sí? Vemos que colocaron la marca de la derecha. Esta es una placa digital, por eso tiene una letra de este modo. Si no, tendría que ser una letra plomada. En este caso vemos que se encuentra en la imagen todo el tórax del paciente. Vemos, les voy a marcar acá, ¿sí?
se ve perfecto el vértice del tórax y la parte inferior. Esta parte que les marco sería el diafragma, ¿sí? Mi diafragma derecho e izquierdo, que tiene que estar también visto en su totalidad. Bien, las proyecciones esenciales son las de rutina básicas. Por ejemplo, tórax póstero-anterior, que sería un frente, y lateral. Son las que realizamos con más frecuencia, ¿sí? Sería un frente y perfil, ¿sí? Sería un par radiológico, tórax, frente y perfil. En este caso, el error que tiene es que no tiene colocada la marca de la derecha del paciente. Esto sí lo tenemos que tener bien en cuenta. Mínimo de 2 proyecciones a 90 grados entre sí. Tenemos 3 razones que explican esta regla general. Un mínimo de 2 proyecciones. ¿Por qué? A veces se superponen estructuras anatómicas, ¿sí? Por ejemplo, fracturas. Si yo hago un frente, no la veo, si hago un perfil la veo, o viceversa. Hay tumores pequeños también que pueden pasar esta situación. Entonces hay patologías que no se pueden visualizar en una sola incidencia. Después, ¿por qué tenemos que hacer un mínimo de 2 proyecciones a 90 grados entre sí? Para localizar las lesiones o cuerpos extraños. Entonces, por ejemplo, con esto yo puedo demostrar si algo está adelante o detrás. Si yo hago una placa de tórax y veo una mancha en el pulmón, ¿sí? Mal llamado mancha, una opacidad si quieren, en el pulmón, yo no voy a saber si está hacia adelante, hacia en el medio o detrás. Entonces para eso se hace el lateral. Cuando yo hago el lateral de tórax, vamos a ver esa opacidad en qué sector del pulmón está. Anterior, medial o posterior. Y luego, otra razón que explicaría esto en el caso de una fractura, veremos la dirección de la misma. A ver si podemos ver acá, tenemos un ejemplo. Fíjense en la imagen A, ¿sí? Pero bueno, no podemos tener un diagnóstico completo si no se le hace el perfil. Ustedes vean en la imagen B cómo muestra esa fractura que se desplaza hacia adelante. Se las marco con la flecha. Esta parte fracturada correspondería a esta parte, ¿sí? Luego tendríamos que tener un mínimo de 3 proyecciones cuando se trata de articulaciones. Cuando se trata de articulaciones, por ejemplo, de tobillo, de muñeca, de rodilla, generalmente podríamos hacer una frente, lateral y una imagen oblicua. Porque hay fracturas pequeñas que no se pueden ver sin esta proyección oblicua. Por ejemplo, los dedos de la mano, el pie, la mano, la muñeca, el codo, rodilla, tobillo, ¿sí? Vemos acá. Muchas veces este hueso se suele fracturar, que es la base del quinto metatarsiano. Fíjense que este sería un pie izquierdo de frente, ¿sí? No tenemos una buena visualización. Este sería un perfil y este sería el oblicuo. Vean cómo se despejó completamente la base del quinto metatarsiano. Acá podemos observar perfecto si habría alguna fractura. Hay excepciones a la regla como todo, ¿no es cierto? Tras reducciones, ¿qué significa? Cuando alguien se fractura, va al médico, lo tratan de colocar la articulación o el hueso lo más en el eje posible y lo enyesan, ¿verdad? Entonces, lo que es extremidades superiores e inferiores, entonces podemos hacer 2 proyecciones de rutina en las articulaciones para comprobar que se alineó perfecta esa fractura.
Y se opciona la regla también en el estudio de pelvis, con una proyección simple frente, estaríamos correctos. Acá les muestro cuando, por ejemplo, fue una fractura, en este caso tiene una placa con tornillos, eso es una prótesis, ¿sí?, que sujeta al radio en este caso. Y ustedes pueden ver que con un frente y un perfil ya el médico corrobora que está correctamente alineada la fractura. Lo que no podemos dejar de ver la totalidad de la prótesis. Eso sí. Bueno, ya para ir terminando, veamos algunos puntos de referencia óseos. Son unos puntos que nosotros vamos a tratar de palpar en el paciente para saber que estamos cercanos a la anatomía, a la articulación correcta y así a generar la imagen correcta. ¿Qué digo con palpación? Palpación indica que nosotros vamos a aplicar, vamos a tocar al paciente, ¿sí?, con una presión suave con la punta de los dedos y vamos a localizar estos puntos. Entonces, lo tenemos que hacer con mucho cuidado, porque puede ser que el paciente se encuentre dolorido, molesto, porque por ahí tiene una lesión. Pero bueno, muy importante es lo que le tenemos que indicar, lo que vamos a realizar, y si él nos permite, podríamos tocar estos puntos de referencia anatómicos. Por ejemplo, vamos a ver uno básico de tórax. Ustedes recuerdan que la vértebra 7, la cervical 7, tiene la apófisis espinosa, que es la apófisis que sobresale del resto de las otras vértebras cervicales, y es la que va a sobresalir. Ese va a ser nuestro punto de referencia cuando palpemos la nuca del paciente. De ahí hacia abajo sabemos que tenemos que ubicar para realizar la placa de tórax. Muy bien, ¿cómo vamos a ver las imágenes radiológicas? Entonces, las vamos a colocar de forma que el paciente esté mirándonos a nosotros, ¿sí?, siempre en la posición anatómica. Es decir, que la izquierda del paciente va a ser nuestra derecha. Así lo vamos a colocar en el negatoscopio, ¿sí? Esto es independiente si se hizo el paciente de frente o de espaldas al tubo. Siempre el lado derecho nuestro va a ser el lado izquierdo del paciente. Acá tenemos, por ejemplo, vemos que está marcado a la derecha. Esta es nuestra izquierda, que estamos mirándolo ahora. Entonces, siempre de esa manera debemos colocar la placa para leerla. Muy bien, para las proyecciones laterales vamos a marcar con las letras derecha o izquierda según el lado más cercano al receptor de la imagen. Por ejemplo, este es un tobillo izquierdo, que apoyó el lado lateral izquierdo en el chasis. Para las proyecciones oblicuas, que son las quizás un poco más complicadas de mirar, siempre vamos a colocar la derecha del paciente a nuestra izquierda, ¿sí?, independiente si el paciente está mirando hacia un lado o hacia el otro, como en este caso. Siempre se marca a su derecha la derecha del paciente y nosotros lo vamos a colocar de esa manera en el negatoscopio para mirar. Estas son posiciones oblicuas de cervical, donde podemos ver los agujeros de conjunción. ¿Lo ven acá? Esta es una buena y correcta imagen de agujeros de conjunción. En las proyecciones donde se incluyen dedos de manos o pies, las vamos a colocar hacia arriba, sea la mano o sea el pie. Y del pie correspondiente o la mano correspondiente, ¿no? Si es derecha, derecha, si es izquierda, se marcará a la izquierda. En este caso son las dos derechas. Muy bien, en otras imágenes de extremidades, vamos a ver en la posición anatómica con las extremidades colgando. En el caso del brazo, independiente si está acostado, parado, sentado,
vamos a ponerla de esta manera para visualizarlo en el negatoscopio, y marcamos siempre la derecha en el caso que es el brazo derecho. Se pueden observar, en este caso es un par radiológico, pierna, frente y perfil. Vemos la tibia y el peroné izquierdo, colocaron izquierdo en la placa, y este sería el perfil. Si ustedes ven, apoya toda la parte lateral izquierda de la pierna en el receptor de imagen. Bueno, muy bien chicos, hasta acá terminamos con esto que era terminología y posición radiológica. Espero que hayan anotado todos esos términos porque darán más. Vamos a tratar de hablar así en las otras diapositivas que vienen. Veremos todo lo que es posicionamiento radiológico básico, un poquito de repaso de anatomía también. Así que bueno, nos estamos viendo. Hasta luego.